Compartir un tema, para mí fue un tanto fuerte, un reto para mí, pero muy bonito. El tema se va a llamar la oración con aroma de humildad. Para los que anotan, ¿verdad? Vamos a partir del Salmo 10, versículo 17. Le pediría si me acompaña ahí, por favor. Me gustaría que lo leamos juntos. Cuando estemos listos, sí, Salmo 10, versículo 17. ¿Listos? Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias al pastor Memo, quien es el encargado de esta tu casa, Padre Celestial. Usa tu siervo, Señor, que solamente lo que quiere es dar tu palabra, Padre Celestial. Ponerla en el corazón de los hermanos y que los hermanos tengan disposición para recibirla. Te agradezco esta oportunidad, Señor, que tenemos de compartir juntos la palabra, Señor. De aprender y crecer, porque eso es lo que queremos, crecer en ti, Señor. No para vanagloria, Señor, porque no queremos vanagloria, pero sí queremos crecer espiritualmente para estar cada día cercano a ti y que nuestros brazos, nuestros ojos, nuestras piernas se conviertan en esas extensiones de Cristo para que cada uno de nosotros pueda ser visto. Gracias, Señor, porque queremos manifestar al Padre, queremos manifestar al Hijo y queremos manifestar al Espíritu Santo para que todos los que no lo conocen también puedan venir a Él, a sus pies y también tener salvación. Gracias, Padre Celestial, te pedimos en esta tarde que podamos recibir de ti esa palabra y después tener la oportunidad de hablarla con denuedo. Gracias, amén. ¿Listos? Después de tanto tiempo de estar hablando de la palabra, especialmente en la oración, se convierte ya, a veces decir es un poco monótono, ¿verdad? Seguir hablando de lo mismo. Pero ¿cuántos saben que la oración es una fiesta? ¿No? ¿No saben que una oración es una fiesta? ¿Cuántos saben que la oración tiene una entrada directa al lugar más importante en el cielo? ¿Sí saben o no? Me preocupó que de repente, siendo cristianos, no tengamos esa comunión con Dios. Hermanos, si usted va a visitar a una persona importante, digamos a un presidente, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vestirse de gala, hermano. Pedir una cita. Tratar de estar todos los días esperando ese momento. Cuando usted hace una cita con el presidente Trump, usted tiene que tardar 8 meses únicamente para poderla agendar. Necesita 250 cartas de apoyo. Ocupa 300 organizaciones de respaldo. Y sabe usted que gracias a Jesús, nosotros únicamente necesitamos disponer nuestro corazón para entrar al lugar más importante, que es el trono de la gracia. Todos los días, todas las horas, en el momento que usted quiera. La palabra dice orar sin cesar. ¿Y cómo podemos hacer eso si no podemos nosotros hincarnos en todos lugares? Porque nosotros tenemos entrada, gracias a Jesús, al lugar santísimo todos los días, todos los minutos, todos los segundos que usted quiera o lo desee. ¿Cierto o no? Es decir, la oración es un acto sublime, hermano, hermana. La oración no es algo sencillo, no es un conjunto de palabras. La oración no es voy a gritar, voy a querer poder, van a ver qué fuerte oro. Van a ver que mi oración tiene entrada. No. La oración es algo sublime, algo delicado. Estás en la presencia de Dios. Directamente en la presencia de Dios. Desafortunadamente, la oración se ha malentendido en varios aspectos. Les voy a dar por ahí algunas referencias de algunos pensadores y teólogos cristianos. Vamos a hablar de Oswald Sanders. Oswald Sanders dice que si quieres avergonzar a un cristiano, lo primero que tienes que hacer es pedirle cuánto es el tiempo de tu oración.
Y te darás cuenta que el cristiano regularmente no ora. Lamentablemente. Spurgeon dice que desafortunadamente el cristiano ha llegado a realizar un trabajo únicamente de oratoria. Es decir, únicamente habla, pero no se comunica con Dios. Yo quisiera saber, usted que tiene el Espíritu Santo de Dios redimido en usted, si verdaderamente se pudiera presentar únicamente ante Dios con pura palabrería. No tendría transformación su vida. Su vida seguiría siendo la misma. Spurgeon dice, la oración del cristiano se expresa sin Dios, solamente con un conjunto de palabrerías. John Wesley, otro pensador más, dice, yo solamente tengo respeto por aquellos que oran por 4 horas. La vez pasada, Cholalpa nos decía, yo no tengo la capacidad de orar 4 horas. Ni yo tampoco. No sé usted, ¿verdad? Y ponerme de rodillas 4 horas, con mis rodillas es imposible. Mas, sin embargo, no es la expresión lo que está diciendo 4 horas, ¿verdad? Sí. Sino que quiere decir que usted tiene que estar todo el día en la presencia de Dios. Todo el día. No un segundo, no un minuto, todo el día. O sea, es decir, 4 horas es poquito. Le quiero preguntar, si la persona más importante en su vida está con usted, ¿cuántas horas quiere estar con él o con ella? Todo el día. O sea, no hay momento que usted no quiera estar con él o con ella. ¿Por qué? Porque es la persona más importante para su vida. Imagínese, hermano, que usted diga, no, solamente 4 horas. Hay que esforzarse para trabajar físicamente. No, hermano, nuestra oración no es material. La oración del cristiano es espiritual. ¿Entendemos ese punto? ¿Sí acabamos de alcanzar ese punto? Bien, dice Leonard Ravenhill, dice, la cenicienta más despreciada de los cristianos, la oración. Imagínense que nosotros, siendo la novia de Cristo, seamos despreciados por Cristo porque somos la cenicienta. No, ¿verdad? O sea, usted está capacitado para orar todo el día y no para abandonar la oración, porque cuando abandona la oración, abandona su relación con Cristo. Hermano, Martin Lloyd-Jones dice, el punto en el que fallamos todos es la oración. John Piper dice todavía, no nos hemos dado cuenta que estamos en guerra espiritual. No hemos despertado los cristianos a darnos cuenta de una guerra espiritual. La mejor guerra que hacemos es en la iglesia, destruyendo la iglesia y dividiéndola. Porque no tenemos capacidad de orar. Porque no tenemos capacidad de bajarnos, hincarnos a Dios y decirle, Señor, perdónanos, porque queremos en orgullo y poder un lugar en la iglesia. Pero no ese es el punto. Hemos dividido iglesias, dice John Piper, simplemente ¿por qué? Por el orgullo de no querer orar. Porque cada vez que oras, vas con una actitud dispuesta ¿a qué? A Cristo. ¿Tú quieres estar con Cristo todos los días? Híncate, hermano. Tu batalla la ganas en el piso. Hermanos, lamentablemente, dice John Piper, tu batalla en la iglesia es una guerra que tiene un walkie-talkie. Ustedes saben lo que es eso. Pero que tiene que estar bien comunicado con Dios. Porque si no está bien comunicado con Dios, se convierte solamente en un interfón doméstico. Aquí en la iglesia todos gritamos, decimos, nuestra oración es poderosa, pero verdaderamente le está oyendo a Dios. Yo quisiera preguntarte si tú eres de los que dices que tu oración la oye Dios. No se queden serios, díganme, ¿sí? Yo digo que sí. Cada uno de ustedes que tiene el Espíritu Santo de Dios redimido por la sangre de Jesús, su oración llega a Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si yo dije que el tema se llamaba la oración, un aroma, y dice humillación, ¿verdad? Entonces, hablamos de que tenemos una fiesta sublime cuando entramos al Señor. Cuando usted se peina, se baña, ¿no se pone un perfumito? Pues Dios dice que el aroma agradable para Él es el incienso, ¿cierto? Pero también dice que es aroma agradable para Él cuando nosotros nos humillamos.
Y dice que hay beneficios cuando nos humillamos. Quiere entrar en detalles para ver qué es la forma que Cristo quiere que nosotros, que Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él en oración, es en humillación. Le voy a ir presentando las tesis, usted mismo las va a ir reflexionando, usted misma las va a ir reflexionando. ¿Está bien? Vamos a empezar primero. ¿Qué entendemos por humillación? Ay, ¿cómo dicen? Rendirlo todo, ¿verdad? Es rendirlo todo. ¿Qué entendemos por humillación? No se asusten, no muerdo. Tengo cara fea, soy enojón, pero verá, cuando me conocen van a darse cuenta que no soy tan mala onda. ¿Cómo? Hacer un lado el yo. Hermanos, ¿qué es lo más difícil en el ser humano? Su ego. ¿Ustedes están dispuestos ahora a pelear con el orgullo? ¿De veras quieren confrontar su orgullo? Bueno, vamos a ver. Conforme a la palabra de Dios, dice, ¿el deseo de quién? De los humildes. El deseo de los humildes. Si se fijan, Dios está hablando en plural y eso a mí, en lo personal, me gusta. Porque quiere decir que no hay un humilde, sino que hay varios humildes. Y dice que ese deseo, ¿Dios qué? Lo oye. Fíjese bien entonces, la oración es una herramienta ¿de quién? Del cristiano, bien sencilla, pero con una condición tan poderosa que simplemente cuando tú te presentas en humillación, en humildad, dice que Dios la oye. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, yo conozco a varios que dicen, Señor, en este momento, 1, 2, 3, se va a hacer este milagro. Conozco a otros que dicen, yo soy el gran profeta, yo soy el gran apóstol, y simplemente lo que yo hablo con Dios, es más, toman café con Dios, y sabían eso, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Todos los días hablan con Dios, toman café, Dios les indica, ¿verdad? Sí. O sea, somos amigos. Hay un respeto para Dios, hermanos. Desafortunadamente hemos perdido esa línea, hemos perdido el respeto para Dios. La palabra que ustedes están viendo ahí de humillación, humildes, es una palabra plural. En hebreo se llama anavim. Yo sé que no venimos a hoy a aprender hebreo, pero esto les puede dar una clave a ustedes después para entender un poquito más las escrituras, cuando vean ustedes palabras originales. Siempre que ustedes vean la terminación in, regularmente en hebreo significa plural. Por ejemplo, Elohim viene de Elohe. Elohe es singular, Elohim es plural. Y esto nos habla precisamente que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre estuvieron en nuestra creación. Si hubiera sido Elohe, pues obviamente estábamos hablando singular. Después ustedes van a escuchar palabras como Orín, por ejemplo, Urín, que viene de Or, que es luz. Y bueno, etcétera. Yo les pudiera hablar una gran cantidad de palabras, pero lo importante es que cuando ustedes escuchen la terminación in, regularmente en hebreo, es que estamos hablando en plural. ¿Ok? Anavim, entonces, es el plural, y su singular es la palabra anaf. La palabra anaf tiene dos grandes definiciones. La primera es manso, que en el griego se traduce como praus. La otra es anabasi, humilde, que significa, en griego, significa tapeinos. Es decir, que Dios nos está diciendo que los que tienen que presentar esta oración deben ser aquellos que están siendo mansos. Mansos. Ok, mansos no cambia la A por la E, ok. No vayan a figurarse eso. El diccionario griego, el diccionario hebreo dice que la definición completa de humildad tendría que ser anabá, shafal, ruach. ¿Qué significa eso en español? Para que nosotros nos podamos poner en el contexto. El modesto de un espíritu quebrantado. El modesto de un espíritu humillado. El modesto. Ojo,
Porque generalmente ponemos la palabra humilde como el que no tiene, al que carece, al que falta. En este caso, cuando hablamos de una persona modesta, estamos hablando de una persona que balanceada, que sabe lo que tiene, pero sabe balancearla. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras para poderlo entender? Si a usted Dios le dio el don de cantar, ¿qué tiene que hacer? Pues cantar. Yo conozco muchos hermanos que saben cantar, que se escucha que cantan bien y no están acá en la alabanza. Conozco muchos hermanos que los he escuchado que oran bonito y no están tratando de orar. ¿Por qué? Si Dios te dio esa oportunidad, tú lo que tienes que hacer es buscarla. ¿Quiere ver ejemplos en la Biblia? O sea, lo vamos a hacer sencillo porque no tenemos mucho tiempo y tampoco los quiero dormir. Porque yo sé que hoy viene la dormilona. ¿Verdad? El primer ejemplo es Job. Ustedes ya lo conocen. No voy a ahondar mucho en él. ¿Qué es lo que hizo Job? Bueno, Job fue doblado por Dios. ¿Cómo lo dobló? Quitándole todo. ¿Hasta qué? Hasta su salud. Entonces decimos, una persona mansa, pero que es doblada, ¿qué? Espiritualmente. A ver, muchos de nosotros decimos, Señor, dóblame. Señor, ponme como tú quieras en el piso. Híjole, yo cuando veo el ejemplo de Job digo, Señor, enséñame a pedir. Sí, yo sí le tengo miedo a una doblada así. No sé ustedes, ¿verdad? Quizás ustedes son más espirituales que yo, entonces yo no puedo. Pero que me doblen el piso así como dobló Job, está difícil. Muy, muy difícil, hermanos. Pero Job tuvo que pasar todo un proceso, incluso aguantar a 3 personas que lo estaban acusando. ¿Cuántos saben que ustedes que nosotros no debemos de acusar sino tener las pruebas? ¿Sí lo sabían? ¿O no? ¿Ok? Si no tiene pruebas, hermano, no acuse. Y menos si es un anciano de la iglesia. Esto ya es por cuenta mía, no está aquí, ¿ok? Dice que por lo menos se ocupa 2 o 3 testigos para acusar a un anciano. Usted no puede acusar a nadie nada más por hablar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Confrontó a Job y le dijo, Job, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. ¿Y qué fue lo que le confrontó a Job? Su capacidad de conocimiento y sabiduría que él creía. Yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes hacen una oración por sus hijos para que sus hijos salgan de los problemas que tienen? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Pero se nos olvida que Dios le dijo a Job de una manera diferente. O sea, yo quiero que tus hijos también aprendan a orar para que quiten sus problemas. O sea, hay que aprender. El problema de Job, ¿cuándo termina? Cuando él ora por los 3 que lo acusaban. Esto nos enseña mucho, le digo, no puedo profundizar tanto, pero esto nos enseña mucho. O sea, el que te acusa, ¿qué tienes que hacer? Ora por él. Y que dice Jesús que cuando tú oras tienes que orar ¿por quién? También por tu enemigo. Ahí les va un ejemplo que se me vino ahorita a la memoria, que es muy bonito. Dicen que había un sabio, y este gran sabio siempre le pedía a Dios, Señor, Señor, dame lo que necesito. Y este sabio conocía una gran cantidad de las Escrituras, fuerte en las Escrituras, poderoso en las Escrituras, maestro de las Escrituras. Y un día Dios escuchó su oración y le dijo, ok, te voy a dar lo que tú quieras, pero hay una sola condición. ¿Cuál es la condición? Que de lo que yo te dé, le voy a dar el doble a tu enemigo. Así que piensa bien lo que me vas a pedir, porque de lo que tú me des, le voy a dar el doble a tu enemigo. Les pregunto, hermanos, ¿qué pedirían por sus enemigos? Sabiendo que Dios les va a dar lo que ustedes quieren, ¿eh? O sea, ya está dispuesto eso para ustedes. Lo que ustedes pidan se los va a dar. Pero el problema es que le va a dar el doble a tu enemigo. Bueno, yo no sé qué quieras. Piensa en tu enemigo y qué le darías tú como doble. Yo creo que le daríamos la doble porción de Cristo, ¿verdad? Y la salvación. Bueno, sabiendo que este sabio religioso, conociendo las Escrituras, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ok, Señor, ya tengo la respuesta de lo que voy a pedir. Dice, sácame un ojo para que así quede ciego mi enemigo. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo.
No hay que ser religiosos, hermano. Tenemos que tener cuidado y poner nuestro corazón humilde a Dios. O sea, este ejercicio que les estoy diciendo es para que usted piensa que a veces me pongo religioso, no me humillo a Dios y hago oraciones incorrectas. Totalmente incorrectas. No sé si está captando, si me está siguiendo. ¿Cuántos de ustedes quieren que a su enemigo le saquen los ojos? No sé, yo solamente se lo pongo ahí. Moisés. Nada más déjenme concretar esta idea. Job siempre tuvo conciencia de lo que estaba pasando. Job nunca fue ignorante del trato que Dios estaba haciendo con él. Lo único que no sabía era bien por qué. No sabía bien por qué. Moisés, el varón de Dios. Este es uno de los más grandes ejemplos. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero decía que se tenía que matar a todos los niños cuando nacieran. Y Moisés fue puesto en la casa de su supuesto asesino. ¿Cuántos de ustedes son abuelos? ¿Se quiere más a un nieto que a un hijo? No, ¿verdad? Pero se disfruta más a un nieto que a un hijo porque no hay responsabilidades. Imagínense cuántos tiempo disfrutó el supuesto asesino a Moisés. Esos caminos son los que hace Dios, hermanos. Nosotros no los conocemos, pero Él sí los decide. Él sí los decide. Yo creo que yo loco no estaría en darle a mi hijo a alguien que lo quiere matar. ¿O sí? Definitivamente no. Pero imagínense qué importante fue que Dios lo puso no solamente para que lo formara, lo preparara, sino que también lo defendiera de Él mismo. Solamente Dios hace esas cosas, hermanos. Gloria a Él. Moisés tuvo que ir al desierto por 40 años. ¿Y saben qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no sabía qué estaba pasando. Pero fue bien interesante el caso de Moisés. Dice que cuando Dios habló con él, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Quiere decir que Moisés no alcanzó ni siquiera para sacar una ovejita por él en 40 años, hermanos. No compró una para él. Si lo comparamos con Jacob, por ejemplo, Jacob salió con ganado. El pastor nos explicaba el domingo y nos decía lo que era un rico. Bueno, pues Jacob era el doble de rico todavía que Abraham. Tenía 2 campamentos. Imagínense, 2 campamentos. Y el pastor nos explicó el domingo todo lo que se refería a esa riqueza. Moisés no lo hizo. Moisés tuvo que pasar un proceso de doblegación de ser el hombre más grande en el mundo, el que tenía la más fuerza en el mundo, el que podía ser el gobernante de todo, a ser simplemente un ovejero. Doblado. ¿Se acuerdan de la definición que decimos? El modesto, quebrantado o doblado de espíritu. No estamos hablando de carne, porque muchos, me enfermé, Dios me está doblando. No, ese es el principio de la doblegación. Espérate cuando te doblega de espíritu. Y cuando nos ponemos necios, ¿cuántos saben que Dios nos puede dar un buen palazo? Dirían los salvadoreños, un buen garrotazo. Yo no sé qué garrotazo quiere usted en su espalda, pero la verdad, yo cuando Dios me habla, digo, mejor me pongo en paz, porque eso no me gusta. Bien, hay otro caso que no es doblegación, que no es una prueba en sí mismo, un quebrantamiento ordenado por Dios, pero es un quebrantamiento voluntario. Y ese quebrantamiento voluntario es en Pedro. ¿Cuántos de ustedes saben que a Pedro Jesús le advirtió y le dijo, me vas a negar 3 veces? ¿Cierto? Y sabemos que Pedro dijo, he negado 3 veces al Señor, y lloró con un llanto desproporcional. A ver, hermanos, ¿qué creen que Pedro estaba viviendo en ese momento? Ya hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y se nos ha predicado. Pedro en ese momento estaba viviendo realmente una desolación, estaba viviendo una amargura, estaba reprochándose a sí mismo. Pero déjenme decirles una escritura que a mí me gusta muy bonita en este pasaje. Vayan conmigo a Mateo 10:33. Ya se la saben de memoria, pero quiero que la lean para que vean que no estamos mintiendo, ¿verdad?
Mateo 10:33, y dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta de la gravedad del problema? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas veces estaba negado por el Padre? Estaba en un grave problema Pedro. Tenía que llegar a un proceso de arrepentimiento completo. La palabra de arrepentimiento en estos casos a mí me gusta mucho. En hebreo se llama teshuvah. Viene del verbo shubo, que significa regresar. Teshuvah significa regresa a mí. Y esta palabra a mí me gusta mucho porque el arrepentimiento real te hace regresar a Dios. El arrepentimiento que no es real, no sabes tú dónde quedó Dios, porque lo quieres volver a hacer. Pedro, de aquí en adelante, fue otro hombre. ¿Por qué fue otro hombre? Porque se tuvo que doblar voluntariamente y decir, Señor, perdóname, porque en este momento estoy descalificado del reino de los cielos. Y en Lucas dice, no solamente te voy a negar delante del Padre, sino también te voy a negar delante de los ángeles. Pablo dice, en 2 Tesalonicenses 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos en Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Cuántos de ustedes quieren que Cristo los niegue? Cuando nosotros nos ponemos vanidosos, probablemente orgullosos, Cristo tenga la posibilidad de decirnos, hey, ¿me has llamado Señor, Señor? ¿Y en tu nombre qué? Sané personas, expulsé demonios. Y dice Él, pero a ti no te conozco. De aquí entonces empezamos a aprender que humildad significa ¿qué? Doblegarse todo. Pero hay dos cositas más que debemos de aprender. Número 1 es saber, o más bien sentir, que no somos nada. ¿Quién de ustedes estaría en capacidad de decir, sí, Señor, quiero ponerme en tus manos sabiendo que no soy nada? Presentarme ante ti sabiendo que no soy nada, que tú lo llenas todo. Segundo punto dice, saber que en la vida no te pertenece todo. A mí me da mucho gusto cuando escucho a muchas personas que dicen, te veo la siguiente semana. Como si tuvieras el control de tu vida, ¿no? Yo digo, primero Dios, te puedo ver la siguiente semana. Porque Dios tiene el control del día de tu nacimiento y también tiene el control del día que te tienes que ir. Así que eso no te corresponde a ti, ni me corresponde a mí. Pero somos bien boca flojas, ¿verdad? O sea, no te preocupes, lo vamos a hacer, en 10 días está resuelto. ¿De veras? ¿Lo crees? Pues hay que tener fe, ¿verdad? Porque si Dios quiere, dice, necio, van a pedir el día de hoy tu alma. Cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Bien, quiero compartirles esto también. Si se están dando cuenta, el ser humilde es saber que dependemos totalmente de Dios en todo. En todo. No en nada, sino en todo. Fíjense bien. ¿Cuántos de ustedes saben que que la palabra de Dios fue dada en el monte más bajo? Se llama Sinaí. Si usted hace una investigación geográfica, usted se va a dar cuenta que el manual más importante del hombre fue entregado en el monte más bajo. Que el manual más importante del hombre fue entregado en el desierto. Que el manual más importante del hombre fue entregado a Moisés. ¿Sí sabían? La pregunta entonces surge obligatoria es, ¿por qué Dios no escogió en el evento más importante de la humanidad el monte más grande? Un lugar como los jardines de Babilonia. Un hombre potente como el faraón. Porque Dios nos está mandando el mensaje de que debemos de ser humildes.
doblegados. ¿Nos queremos doblegar a Dios el día de hoy? Si no lo hemos hecho antes. La Biblia considera que Moisés es el hombre más humilde sobre toda la tierra. Ojo, hermanos, entonces en Números 12:13 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Y estamos estudiando qué es la palabra humildad, es igual a también a qué, a manso. Pero también estudiamos que la palabra humilde, en otra traducción se manifiesta directamente. En la Biblia de las Américas dice, Moisés era un hombre muy humilde. Y utilizamos en las dos versiones las dos palabras, manso y humilde. Y en un versículo bíblico que todos conocemos en Jesucristo, en Mateos 11:28, dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y haráis descanso para vuestras almas. ¿Cómo debemos de ser entonces? Yo siempre he dicho que si queremos ser el reflejo de Jesús, tenemos que vivir como Jesús. Y si Jesús te dice a ti que tienes que ser manso y humilde, entonces ¿de qué manera tenemos que vivir la vida? Mansedumbre. Si usted no lo cree, ahorita vamos a ver una ascendencia de los, vamos a decir, de los diferentes personajes bíblicos para que usted vea cómo se presentan ante Dios. Pero si se está dando cuenta usted, si usted se humilla ante Dios, usted tiene una comunicación especial con Dios. Apliquemos. Hemos hablado entonces que la humildad nos lleva al trono de la gracia con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dice que Dios nos va a escuchar. Ahora, ¿cuál es la actitud del creyente para entrar al trono de la gracia, mis hermanos? Bueno, hemos escuchado mucho, ¿no? Con fe, con un corazón contrito, con un corazón circuncidado, en obediencia, con alegría, pero ahora vamos a agregar con humildad. ¿Ok? Déjenme entonces presentarle algunos personajes bíblicos para que vean cómo se presentaron ellos. ¿Le parece bien? Job, si quieren no lo busquen, porque nomás voy a mencionar la partecita, ¿de acuerdo? Job en 30, 19, 20 dice, yo soy polvo y ceniza. ¿Cómo se presentó ante Dios? Polvo y ceniza. Le voy a preguntar, ¿quiénes somos nosotros? Pues polvo. O sea, no somos más que polvo. ¿Cierto o no? Barro, dice el pastor, y es correcto. Somos barro, que gracias a Dios nos dio vida, ¿verdad? O sea que antes de que pasara el Espíritu de Dios, nosotros éramos simplemente materia. En Génesis 18:27, Abraham, cuando está orando por Sodoma y Gomorra, se presenta y dice, soy polvo y ceniza. Muy parecido, ¿verdad? O sea, son los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y aquí en esta oración de Abraham aprendemos que Abraham no está pidiendo por la organización que él tiene, él está pidiendo por los máximos pecadores. En este momento estamos viviendo ya más o menos el preludio de Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos pide Dios con el ejemplo de Abraham? Que oremos también por ellos. Lo que hemos hecho la mayoría de nosotros es ponerles el título de criminales y decir, híjole, estas personas ya están siendo 100% pecadoras. Conforme a esta instrucción que Dios nos da, dice, ora por ellos. ¿Se acuerdan que él se fue de 50, 45, 30, etcétera, hasta que ya no encontró a nadie? Si hay 10 justos, pues hay que seguirles, Señor, no los mates. ¿Cuántos de ustedes oran para que toda la sociedad y la corrupción que está pasando empiece a cambiar? Sí. Muchas veces es difícil decir, hay que orar por los grupos homosexuales, ¿no? A mí la otra vez que el pastor predicó acerca de la banderita que pusieron en Canadá, a mí la verdad, dije, wow, ese es el ejemplo que estamos siguiendo ya. Hay que orar por quién, por esos dirigentes para que se den cuenta el prototipo que le están dando a nuestros hijos. Jacob, en Génesis 32:9, se presenta como siervo. ¿Me permite hablar un poquito bien de Jacob? Porque siempre hablan mal de él. ¿Sí me permite hablar un poquito?
Vaya conmigo a Génesis 32, versículo 9 al 11. ¿Están listos? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. 10. Mejor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 ¿qué? Campamentos. O sea, pasó con una vara y regresó con 2 campamentos. Se lo voy a leer en la versión Dios habla para hoy para que sea un poquito más claro. Dice: luego comenzó a orar. Ojo, comenzó a orar. Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que harías que me fuera bien. No merezco la bondad y fidelidad con la que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Le leo un poquito más adelante y dice: por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de la venganza, que venga la venganza y ataque y mate a las mujeres y a los niños. Dígame usted si esta oración no está tremenda. Esta oración está tremenda. Si usted revisa con cuidado, se va a dar cuenta que Jacob lo primero que hace es reconocer a Dios. Cuando el pastor nos dio la estructura, dice que lo primero que tenemos que reconocer es la gloria de Dios, la alabanza, ¿verdad? Fíjense aquí Jacob dice: Señor, ¿quién eres tú? El Dios de mi abuelo y el Dios de mi padre. En otras palabras, en hebreo casi nunca se divide abuelo, pero nada más es para entendimiento. O sea, mi padre Abraham y mi padre Isaac. ¿Cuántos saben ustedes que en Génesis 3 dice Dios: y me reconocerán como en el Dios con el nombre del Dios de qué? De Abraham, Isaac y de Jacob, y de generación en generación? Es decir, si usted quiere decir el nombre de Dios, dígalo así, es como Dios dice que lo hagamos. Muchos de nosotros nos peleamos por a ver quién pronuncia mejor el nombre de Dios. Y ahí están peleando a ver quién le da la mejor pronunciación. Y todavía si lo quiere mejor se llama Jesús. Más fácil, más sencillo. Bien, le recuerda a Dios: estoy cumpliendo lo que tú me mandaste. Tú me dijiste que me regresara a la casa ¿de quién? De mi padre. Le recuerda a Dios que le prometería que estaría bien. Dobla su persona con humildad y le dice, y se califica: yo solamente soy siervo y no merezco nada de lo que tú me has dado. ¿Cuántos dicen: es mi carro, mi casa, ¿verdad? Por costumbre. Pero todo eso es de Dios. Dios te lo dio. Cuando hablamos del dinero, ¿de quién es? De Dios. Así que nosotros no damos el diezmo, hermanos. Regresamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Aprendamos que la codicia nos puede golpear, porque no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Cuando somos codiciosos con lo que Dios nos da, entonces Dios nos permite que tengamos mucho, pero también nos puede permitir el que nos vayamos. Adiós, compadre, no te quiero volver a ver. Imagínense qué feo sería eso. Déjenme decirle eso entonces. Jacob experimentó una pelea con un ángel en el Peniel. ¿Cuántos de ustedes saben? Eso quiere decir que Jacob no tuvo solamente una guerra física con su hermano Esaú, con los demás, peleando con Labán, etcétera, sino que también tuvo una guerra espiritual. Hermanos, Jacob, cuando nació le pusieron el nombre de Talón, o agarratalones, si ustedes quieren hacerlo un poquito más sensacional, ¿verdad? O sea, el nombre original es Jacob. ¿Y saben cómo le puso Dios? Israel. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa Israel? Eso es bien importante, porque de aquí podemos sacar una enseñanza tremenda. La primera definición de Israel es el que contiende con Dios.
La segunda definición es el que camina al lado de Dios. Hermano, usted y yo éramos esos. Antes de conocer a Cristo, contendíamos con Dios. Nos gustaba el pecado, ¿no? Nos gustaba hacer las cosas que no eran. Después de conocer a Jesús, ahora tratamos de caminar con Él. En Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, nosotros sin Cristo estamos muertos. En nuestros delitos, en nuestros pecados. Si queremos hacer ese símil, vamos a decir, esa comparación, la primera aplicación del nombre de Israel es que tenemos que contender ¿contra quién? Contra Dios. Pero la segunda aplicación dice que debemos de caminar al lado ¿de quién? De Dios. Hermanos, aun cuando estamos siendo redimidos por la sangre de Cristo, muchas veces nosotros contendemos contra Dios. Discúlpeme que se lo diga así, pero muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones que Dios toma para nosotros. Y hay que hacer un análisis muy, pero muy preciso de esto. Spurgeon, se los voy a leer textualmente lo que él expresó acerca de Jacob. Dice, no le importa lo que se diga de él. Era un maestro en el arte de la oración. Y quien puede orar bien es un hombre magnífico. Escuchen, si oramos bien, somos hombres y mujeres magníficos. Quien puede prevalecer ante Dios, ciertamente puede prevalecer ante los hombres. Hermanos, si aprendemos de Jacob en este caso, podemos darnos cuenta que la pelea no solamente va a ser humana, sino también la pelea es espiritual. Y Pablo ya no lo instruye, ¿verdad? Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huéspedes de maldad, principados, etc. Voy a regresar entonces para recordar lo que estábamos hablando. Entonces dijimos que Job se presentó como tierra y cenizas, ¿verdad? Abraham se presentó también como polvo y tierra. Jacob se presentó como siervo. ¿Cómo se presentó Moisés? ¿Ustedes saben cómo? Le dijo, soy un tartamudo, no sé hablar bien. ¿No tienes a otro por ahí? ¿No te equivocaste al hablarme a mí? ¿Es cierto? Eso dijo, ¿no? ¿O no es cierto? Ahí está en la Biblia si ustedes quieren leerlo. O sea, Moisés le puso pretextos a Dios ¿para qué? Para no hacer lo que le estaba mandando. Hermanos, Moisés se presentó como un discapacitado. No solamente físico, sino también mental. Le dijo, yo no puedo. ¿Y saben qué? Ahí dice la Biblia que el hombre más manso y humilde sobre la tierra se llama Moisés. ¿Cómo se presentó? Discapacitado. Y nosotros decimos, somos todos los poderosos y soy el que ora, y cuando ora cambio las vidas de ustedes, hago milagros y vendo milagros también, ¿verdad? Porque en algunos lugares, pásele con $20, le vamos a hacer el milagro del día. En otros, si usted tiene unos $1,800, $1,500, no se preocupe, usted venga y su milagro está dado. Si quiere, sembramos un arbolito en Israel para que usted ya tenga un milagro. O sea, no se rían, es serio, esto es bien serio, hermanos. Jesús, cuando vio a los 5,000, ¿verdad? Y los alimentó, dijo, pase cada uno y ponga un denario, por favor, aquí está la canasta. Porque si no ponen el denario no hay milagros. Pues yo no me acuerdo que Jesús haya hecho eso. ¿O sí? Yo no me acuerdo, o sea, no hay una sola parte en la Biblia donde diga, Jesús cobró milagros. Cuidado, hermanos, cuidado. Si usted está seguro que no debe de presentarse ante Dios con humildad, entonces le voy a dar otro punto de comprobación ante Dios. ¿Ya se dio cuenta, verdad? Otro punto más es que David dijo, yo soy un gusano.
el que hizo parte de los 150 salmos, divididos en 5 libros, que son semejantes a los 5 libros del Pentateuco. Ese dijo, yo soy un gusano. ¿Y saben que Dios dice que Él es el hombre conforme a su corazón? ¿Cómo debemos de presentarnos entonces ante Dios, hermanos? No se desespere, con Cristo nos presentamos redimidos, entramos a su gracia, tenemos cabida ahí y Dios nos dice, ¿qué quieres? Pero no tenemos que llevar nuestro orgullo por delante. Fíjense bien, vamos a 2 de Crónicas y le voy a dar otra prueba de que debemos de presentarnos en humildad. 2 de Crónicas 7:14. Lo que dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar. Nos presentamos humillados ante Dios y dice Dios que Él puede, ¿qué? Oír. Qué tremendo, ¿no? O sea, cuando usted se pone un perfumito, muchas veces de lejos ya sabemos quién es. ¿A poco no les ha pasado eso? Ahí viene el hermano fulano, la hermana fulana que usa ese perfume, solamente con la pura aroma. Dios dice que lo único que necesitamos, ¿qué es? Humillarnos. Ahora fíjense bien, quiero que hagamos un ejercicio. La palabra humillarse ahí es la palabra caná. Bien, yo quiero que usted conmigo lea la primer partecita del versículo que dice, si se humillara mi pueblo. Yo le voy a decir la palabra, pero léalo conmigo porque quiero que quede bien centrado en su cabecita, ¿ok? Pues más bien en su cabezota, ¿verdad? Porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces no tenemos cabeza chiquita, somos grandes también, ¿verdad? Le voy a decir, la primera definición de caná es doblar rodilla. Así que juntos leamos y dice, si doblara si doblara la rodilla mi pueblo. A ver, repitámoslo juntos para que agarre fuerza esto. Si doblara la rodilla mi pueblo. ¿Queda claro? Bien, le voy a decir la siguiente. La siguiente es quebrantar. Vamos juntos. Si se quebrantara mi pueblo. Lo repetimos otra vez. Si se quebrantara mi pueblo. Tercer definición, someter. Si se sometiera mi pueblo. ¿Sí entendimos? ¿Qué nos está diciendo Dios? Ahora ese ya es un consejo de Dios, ya no es que yo les estoy diciendo, miren cómo se presentó David, miren cómo se presentó Moisés, miren, no, Dios te está diciendo cómo quiere que te presentes. Doblando tu rodilla, quebrantado y sometido. Tremendo, ¿no? La primera parte de este versículo entonces nos lleva a considerar que si nosotros no nos quebrantamos, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Dios puede hacer milagros, pero cuidado porque vuelvo a repetirles, Señor, y luego decir, y no te conozco. Porque Dios abre puertas, sí saben, ¿verdad? Tanto para el bien como para el mal, solamente pídele y te da, bueno, órale, ¿quieres más recio? ¿Quieres más riqueza? ¿Quieres más terrenos como narcotraficante? Adelante, te los pone. Salmo 99:5, si usted quiere anotarlo, porque cuestión de tiempo, quiero ir un poquito más rápido. Dice, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado ¿de quién? De sus pies. Si usted cree que es grande y que está al nivel de Dios, dése cuenta que dice que lo más que podemos llegar es al estrado de sus pies. Es decir, lo más que podemos avanzar es al estrado de sus pies. No vamos a poder llegar a su cabeza.
Espiritualmente sí, pero con un corazón orgulloso, no. Jehová dijo así en el Isaías 66:1, dice, el cielo es mi trono y la tierra es ¿qué? El estrado de mis pies. Jesús vuelve a repetir esa misma información en Mateo 5:34-35. Ustedes ya pueden leerlo con más calma en su casa. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Para que Dios ponga atentos sus oídos a tu oración, a mi oración, a tus peticiones y sane tu tierra, debes de presentarte ¿con qué? Humildad, con un corazón quebrantado durante tu tiempo de oración. Es decir, la humildad durante la oración es un olor grato a Dios y dispone su atención y la respuesta para ti. Tú vas a decir, no hay pruebas en la Biblia de que Dios haga esto. Te las voy a mostrar en 2 casos y voy a cerrar con un tercero. ¿Te parece bien? Vayan ustedes a 2 de Crónicas 33, 12 al 13. 2 de Crónicas 33. Cuando esté listo me dice, por favor. ¿Listos? Pero déjenme ver si no estoy equivocado, porque luego a veces me equivoco con eso de que no tengo una buena vista. Permítanme un segundito nada más. ¿Perdón? 33 y vamos a ver el versículo 12 y 13. Digo, a ver si no me equivoqué, pero... sí, aquí está ya. Sí. Dice, mas luego que fue puesto... perdón, déjenme darles un pequeño, ¿cómo se dice? Contexto antes de que lo leamos, porque si no quizás muchos de ustedes no recuerdan, ¿verdad? Yo lo recuerdo porque ya lo estudié, pero no me acuerdo toda la Biblia. Entonces, esto está hablando de Manasés, el hijo de Ezequías. Manasés fue uno de los reyes que llegó cuando tenía 12 años. Manasés hizo todo lo contrario que su papá. Él volvió a construir todos los lugares altos, se fue a la idolatría y dice la palabra de Dios que Dios le advirtió y le dijo, no más Manasés, hasta aquí llegó la cosa, y dijo que mandó a los asirios, lo cautivaron y lo regresaron a Babilonia más bien. Y en este contexto él está cautivo y está en Babilonia. Entonces vamos a 2 de Crónicas ahora sí. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo dice? Humillado, grandemente, no dice pequeño, dice grandemente en la presencia de Dios, del Dios, de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Todo lo que estamos hablando ahorita lo estamos poniendo en la Biblia, en un caso en el que usted puede ver correctamente que cuando usted ora con humildad y se humilla ante Dios, Dios tiene una respuesta para usted, una respuesta práctica. Quiero decirles, hermanos, que cuando dice también que está sanando tu tierra, no solamente se refiere a la tierra física. Si usted escuchó con atención todo lo que hablamos en relación a los patriarcas, en relación a los hombres de la Biblia, dice que nosotros somos ¿qué? Tierra. Entonces, esto significa que Dios también puede sanar tu tierra, es decir, también te puede sanar a ti. Veamos el siguiente caso, porque estamos obviamente viendo el principio. Repetimos nuevamente, el principio de la humildad significa que los oídos de Dios están atentos a ti. ¿Cuántos quieren que los oídos de Dios estén atentos a ustedes? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Daniel? Poderoso hombre de Dios, ¿verdad? Estuvo en frente de los fosos de los leones,
hambrientos, no le pasó nada. Este poderoso hombre de Dios dice que tiene un encuentro con un varón vestido de lino. Si usted va a Apocalipsis 1, versículo 13 al 15, si no estoy mal, ahí describe cómo era Jesús. Juan describe cómo era Jesús. Ustedes en su tiempecito de casa háganlo. Y se darán cuenta entonces que probablemente el encuentro que está teniendo Daniel aquí es con Jesús. Dice, y perdió la fuerza ante él y cayó en un profundo sueño. Dice que él fue a su rostro y se puso de rodillas. Después cayó su cara, y cuando cayó su cara dice que el varón le dijo, te voy a levantar. Pero lo que quiero es que vayamos entonces a Daniel 10, versículo 12. Vamos a leer, qué bonito es esto. Dice, ¿están listos? Entonces me dijo, Daniel, no temas. Y fíjense, ¿desde cuándo? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo? Pues hermanos, dice que hay una corona de justicia para todo aquel que pide la segunda venida de Cristo. ¿Qué estamos esperando? Señor, ven. Señor, regresa. Señor, te estamos esperando. Fíjense lo hermoso, desde tus primeros días que dispusiste tu corazón. ¿Se acuerdan cómo puso su corazón Daniel por primera vez? Negándose a comer la comida que se le conoce carne, que los judíos no aceptan porque es una comida que no es kosher. Kosher significa que es una comida, permitida. Lo que no es kosher, que es taret. Taret significa todo lo que está prohibido. Daniel dijo, nosotros no queremos comer eso. Queremos comer únicamente verduras y vegetales. Y no hay que malinterpretar, hermanos. Discúlpenme que voy a criticar un poquito en esto. Pero yo he visto libros que dicen el ayuno de Daniel. Si usted es vegetariano, entonces hace el ayuno de Daniel. No ocupa más, sea vegetariano y se acabó. Pero nada tiene que ver con su vida espiritual. O sea, es lo que dispuso Daniel en obediencia. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Un corazón que constricto y humillado. Lo que quiere Dios de nosotros, obediencia. Bien, repetimos nuevamente. La humildad pone atentos los oídos de Dios a nuestras oraciones. 2 casos. Tercer caso, ustedes ya lo conocen muy bien, el pastor ya nos lo explicó. Está en Lucas 18, del 13 al 14, cuando Jesús está escuchando la oración. Solamente les voy a leer esta partecita nomás para que tengamos, vamos a decir ya el contexto porque ustedes lo conocen bien. Dios, dice el publicano, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y cualquiera que se humille, será enaltecido. Hermanos, está tremendo. Si ahorita hemos podido escuchar toda esta información, presentémonos ante Dios humillados. La recompensa es grande. La recompensa es, Dios va a escuchar tu oración. Le voy a dar una recetita así rápido, para que usted se ponga en humildad cuando presenta ante Dios. A mí me gustan los remedios, no sé cuántos le gustan los remedios. A mí me encantan los remedios, ¿verdad? Bueno, usted póngase una olla donde reconozca la autoridad de Dios. En ella agregue semillas de fe. ¿Se me va siguiendo? Póngale hojas de modestia. Agréguele flores de doblegación. Póngale frutos de misericordia. Mezcle todos sus pecados en un molino de arrepentimiento. Hiérvalo todo en el agua del Espíritu Santo. Póngale el fuego del amor de Cristo. Y tome el remedio en un vaso de temor a Dios. Si usted captó la receta, mi hermano,
Si estaba dormido, pues lo siento, ¿verdad? Pero si alcanzó a captar la receta, practique todo esto y verá que usted se presentará muy prontamente humillado ante Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haberme permitido compartir la palabra con ustedes. Si es disposición de ustedes, les pediría, por favor, para orar, para cerrar el mensaje. ¿Quiere orar usted o yo? Sí, ok. Gracias, Padre Celestial. Esperando que el día de hoy tú hayas hablado a nuestros corazones, Señor. Queremos presentarnos ante ti humildes, Señor. Sabemos que es difícil quitar nuestro orgullo, Señor, pero sabemos que el orgullo máximo eres tú, Señor. Tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro galardón, tú eres nuestro escudo, Señor. Eso es lo que queremos mostrar, Padre Celestial. Sabemos que de ti deviene todo, Señor, que tú no nos dejas que nos falte nada, que tú eres el que cuidas de nosotros, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que este mensaje penetre hasta el corazón para que cada vez que presente sus oraciones, las presente con una condición humilde, para que tú puedas escucharlas, Padre Celestial. Porque el poder de la iglesia no se encuentra en las reuniones únicamente, sino en la comunicación contigo, Señor. Te pido que el día de hoy tú redimas nuestros corazones, perdones nuestros pecados, pero que también pongas nuestros corazones dispuestos para que cada vez que entremos al trono de la gracia, entendamos que tú estás ahí, denominado como Padre, que tú, Jesús, estás como nuestro abogado, Señor, que tú estás ahí como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo camina con nosotros. Que entendamos que no somos simples humanos, sino que somos humanos espirituales redimidos por la sangre de Cristo y que ese poder es el que queremos mostrar, ese poder que transforma la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por la vida de nuestro pastor Memo, por la vida de nuestra pastora Rita, Señor. Te pido por todos los que sirven en esta iglesia y por todos los hermanos que están con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Rendimos a ti nuestro corazón y en el nombre de Cristo Jesús nos acompañes a nosotros a nuestra casa y que podamos regresar de una manera perfecta como tú lo has dispuesto, Señor. Amén.